Buenos días, mi nombre es Carlos Daniel y vengo a hablar sobre la ruta metabólica del alcohol etílico o etanol en el cuerpo humano. Este es un trabajo realizado para el curso de bioquímica de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, vamos a hablar un poco sobre unas características del etanol. Se trata de un compuesto químico, un compuesto orgánico, perteneciente a la familia de los alcoholes. Es un líquido transparente e incoloro y tiene un olor característico. El etanol se utiliza comúnmente como una bebida alcohólica en forma de vino, cerveza y licor. También se utiliza en numerosas aplicaciones industriales y químicas. El etanol es soluble en agua y tiene propiedades que son desinfectantes, antisépticas, es un depresor del sistema nervioso central, lo que significa que puede tener como efectos sedantes y relajantes en el cuerpo humano. El consumo de etanol en cantidades moderadas puede producir efectos eufóricos, de relajación, pero pues el exceso de consumo puede llevar a la intoxicación y tener efectos adversos para la salud. Y bueno, eh, el consumo de bebidas alcohólicas que contengan diferentes contenidos de etanol pueden tener efectos variables en el organismo. Los efectos dependen de la cantidad de alcohol consumido, la rapidez con la que se consume, la frecuencia de consumo y la tolerancia individual. En primera instancia sería como el consumo moderado, que generalmente se considera como, o sea, se pone un límite como de una bebida alcohólica por día para las mujeres y hasta 2 bebidas alcohólicas por día para los hombres. Y puede tener como efectos beneficiosos potenciales como un ligero aumento en el colesterol bueno, el HDL, y un menor riesgo de una enfermedad cardiovascular. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los beneficios pues, pueden ser superados por los riesgos si el consumo se vuelve excesivo o si existen condiciones de salud pues, preexistentes. El segundo tipo de consumo vendría siendo el consumo excesivo. Esto implica beber grandes cantidades de alcohol en un corto periodo de tiempo y pues esto puede tener una serie de efectos negativos en el organismo, pues esto incluye la intoxicación alcohólica, que puede manifestarse con síntomas como pérdida de coordinación, desinhibición, visión borrosa, dificultad para hablar, deterioro del juicio. También puede llevar a la conocida resaca, que se caracteriza por dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fatiga, sed. Y pues por último, el último tipo de consumo es el consumo crónico. Es un consumo prolongado, puede tener efectos dañinos en varios sistemas del organismo, puede afectar negativamente al hígado y causa enfermedades hepáticas como la esteatosis hepática, comúnmente llamada hígado graso, la hepatitis alcohólica y la cirrosis. Además, el consumo crónico de alcohol aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, produce trastornos del sistema nervioso, daño al sistema gastrointestinal y aumenta el riesgo de cáncer en varios órganos. Es importante tener en cuenta que el consumo de alcohol afecta a cada persona de una forma completamente diferente y la sensibilidad, la tolerancia al alcohol varían según la persona. Además, pues este consumo de etanol llega a interactuar con medicamentos o sustancias que uno consume y puede aumentar los efectos adversos que se producen. Bueno, después de que uno ingiere una bebida alcohólica, una parte de ese etanol se absorbe directamente en el estómago. El paso del etanol a través del estómago es más rápido cuando el estómago está vacío, ya que no existen alimentos que ralenticen la absorción. Pues, sin embargo, pues la mayor parte de la absorción no ocurre en el estómago, sino en el intestino. Pues el etanol pasa rápidamente del estómago al intestino, donde se produce la mayor parte de la absorción, como ya había dicho, y esto es porque el intestino tiene una gran superficie de absorción. El intestino tiene las vellosidades intestinales y microvellosidades en las células epiteliales. Estas son estructuras que aumentan el área de contacto entre las moléculas del etanol y las células, de forma que se facilita la absorción. La velocidad de absorción del etanol puede variar según factores muy diversos como la concentración de alcohol de la bebida, el tipo de bebida alcohólica, el estado de ayuno, si se han consumido alimentos, entre muchos otros. Además, también influyen factores individuales como el peso corporal, la presencia de enfermedades gastrointestinales y pues esto puede influir en la absorción del etanol. Bueno, con base en lo anterior, era como una introducción,
Vemos que el hígado tiene tres formas de metabolizar el alcohol y convertirlo en ácido acético, de forma que se pueda incorporar al ciclo de Krebs en forma de acetil-CoA y contribuir a la producción de energía en forma de ATP. Entonces, el etanol ingresa al hígado y se encuentra con la enzima alcohol deshidrogenasa, ADH. Esta enzima cataliza la primera etapa del metabolismo. La ADH convierte el etanol en acetaldehído mediante la transferencia de hidrógenos del etanol a la coenzima NAD. Esta reacción produce NADH. El acetaldehído es un compuesto tóxico y es convertido rápidamente en acetato por la enzima aldehído deshidrogenasa. Este acetato es una molécula que es menos tóxica, que puede ser utilizada posteriormente para obtener energía en el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, en la mitocondria de las células. Así, en resumen, la vía principal del metabolismo del etanol involucra la acción de la enzima ADH para convertir etanol en acetaldehído. Luego se descompone por la enzima ALDH en acetato. Este acetato se convierte en acetil-CoA y entra en el ciclo del ácido cítrico para la producción de energía. A medida que el acetil-CoA se oxida, se generan electrones que impulsan la fosforilación oxidativa para la síntesis del ATP. La segunda vía es conocida como la vía microsomal o del sistema oxidante del citocromo P450. Al igual que la vía principal, el etanol debe ingresar al hígado para ser metabolizado. Se me había olvidado mencionar, el ingreso del etanol al hígado se hace a través de la sangre. Entonces el alcohol penetra al torrente sanguíneo a través del intestino, viaja por el cuerpo, llega hasta el hígado y ahí se metaboliza. Bueno, continúa. El etanol ingresa al hígado y es metabolizado por las células hepáticas, y ese etanol se encuentra en esta vía, se encuentra con el sistema oxidante del citocromo P450. En específico es una enzima hepática, una isoenzima del citocromo P450 que se conoce como CYP12-1. Esta es la principal responsable del metabolismo del etanol a través de la vía microsomal. El CYP12-1 puede oxidar directamente el etanol y lo convierte en acetaldehído. Este acetaldehído producido a través de esta vía microsomal puede tener diferentes destinos metabólicos. Una parte se puede convertir en acetato mediante la acción de la enzima ALDH de una forma parecida a la vía principal. Sin embargo, otra parte de ese acetaldehído puede permanecer en el hígado y causar daño celular, ya que el CYP12-1 también puede generar especies reactivas de oxígeno durante la oxidación del etanol. La vía microsomal del metabolismo del etanol genera radicales libres y especies reactivas de oxígeno. Esto lleva a un aumento del estrés oxidativo en las células hepáticas. Esto causa daño en los componentes celulares y contribuye al desarrollo de enfermedades hepáticas como las mencionadas esteatosis hepática, o sea, el hígado graso, y la hepatitis alcohólica. Es importante destacar que la vía microsomal es menos significativa en comparación con la vía principal del metabolismo del etanol. Sin embargo, en situaciones de consumo crónico y consumo excesivo, la actividad de la isoenzima CYP12-1 aumenta, lo que puede llevar a un mayor metabolismo del etanol a través de esta vía. Esto puede tener consecuencias que son perjudiciales para la salud hepática. En resumen, la vía microsomal del metabolismo de etanol implica la acción de la enzima CYP12-1 que oxida directamente el etanol en acetaldehído. Esta vía puede generar especies reactivas de oxígeno y contribuye al estrés oxidativo en las células hepáticas. La tercera vía metabólica del etanol se conoce como vía peroxisomal y como su nombre indica ocurre en los peroxisomas. Estos son órganos celulares presentes en el hígado y otros tejidos. Aunque es menos significativa en comparación con las vías mencionadas anteriormente, esta vía peroxisomal del metabolismo del etanol desempeña un importante papel en circunstancias muy específicas. Después de que se absorbe y se distribuye en el cuerpo, una fracción de este etanol llega a los peroxisomas dentro de las células del hígado. Los peroxisomas contienen dentro la enzima catalasa, que tiene la capacidad de descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. La presencia de etanol en los peroxisomas es capaz de aumentar la producción de peróxido de hidrógeno. El etanol en presencia de peróxido de hidrógeno y catalasa puede llegar a producir óxido de etileno. Esta reacción es catalizada por la enzima alcohol oxidasa que se encuentra dentro de los peroxisomas.
El óxido de etileno es un compuesto que es tóxico y puede causar daño celular. Eh, este óxido de etileno que se produce en los peroxisomas se descompone rápidamente en acetaldehído. Este acetaldehído puede salir de los peroxisomas y ser metabolizado por la enzima aldehído deshidrogenasa, sí, pero para eso se tiene que mover hacia el citosol de forma similar a la vía principal del metabolismo del etanol. Bueno, la vía peroxisomal puede generar especies reactivas de oxígeno, incluido peróxido de hidrógeno, y este puede causar estrés oxidativo y daño celular. Además, el óxido de etileno que se produce, o sea, como subproducto de esta vía, es considerado tóxico y contribuye a la toxicidad hepática. Entonces, en general, la vía peroxisomal del metabolismo del etanol se relaciona con la generación de especies reactivas de oxígeno y contribuye al daño hepático. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que esta vía es la menos relevante en comparación con las vías principales, ADH y ALDH, y pues la vía microsomal del metabolismo pues del etanol. Bueno, ahora vamos a ver pues, el metabolismo extrahepático, donde una parte del acetato que se genera durante la metabolización del acetaldehído puede someterse a metabolización extrahepática para convertirse en acetil-CoA. Después de que se convierte el acetaldehído en acetato, este se libera en torrente sanguíneo desde el hígado y es transportado a otros tejidos del cuerpo. Este puede ingresar a diversos tipos de células en diferentes tejidos, incluyendo músculo esquelético, el tejido adiposo y el corazón. Una vez dentro de las células extrahepáticas, el acetato es activado mediante la acción de la enzima acetato-CoA ligasa, que se conoce también como tiosinasa. Esta enzima cataliza la reacción en la que el acetato se combina con la coenzima A o CoA para formar acetil-CoA. El acetil-CoA que resulta puede ingresar al ciclo del ácido cítrico, o sea, al ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial de las células. Dentro del ciclo del ácido cítrico, el acetil-CoA se somete pues, a una serie de reacciones que lo oxidan completamente para generar energía en forma de ATP. Además se liberan pues, dióxido de carbono, a la vez que se producen electrones que contienen alta energía que se utilizan en la cadena respiratoria para la producción adicional de ATP. Bueno, es importante destacar que la metabolización extrahepática del acetato a acetil-CoA es particularmente relevante en tejidos como el músculo esquelético, en actividades como el ejercicio. Durante la actividad física, el cuerpo utiliza el acetato derivado del etanol como fuente de energía para el trabajo muscular. En resumen, una vez que el acetato se genera durante el metabolismo del etanol, puede ser transportado a tejidos extrahepáticos donde se convierte en acetil-CoA mediante la acción de la enzima acetato-CoA ligasa. Luego el acetil-CoA se utiliza en el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, y se produce energía en forma de ATP. Bueno, una pregunta que puede surgir sería ¿por qué se producen las náuseas y la resaca? Resulta que en condiciones normales el acetaldehído se metaboliza rápidamente por la enzima aldehído deshidrogenasa, ALDH, y luego se descompone en dióxido de carbono y agua para obtener energía, como ya vimos anteriormente. Sin embargo, cuando existe consumo crónico de alcohol, la capacidad del sistema enzimático para metabolizar el acetaldehído puede verse superada, de forma que en el cuerpo se llega a una acumulación de acetaldehído. El acetaldehído pues, es el responsable de los efectos adversos asociados con la resaca. Es un compuesto que es bastante reactivo y que daña las células y los tejidos del cuerpo. Y pues contribuye a los síntomas conocidos del dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos, el malestar gastrointestinal y pues la fatiga. Y bueno, con esto finalizaría pues esta breve introducción al metabolismo del alcohol etílico en el cuerpo humano y muchas gracias por su atención.